de rol en la Ciudad de México, en Coyoacán, con el artista muy pronto mundialmente conocido, Leonardo Guerra, que nos va a hablar un poquito de cómo es que llegó a esto, ¿no? Pero en realidad toda mi vida me he dedicado a, primero, artes plásticas, mayormente pintura, algunas cosas de escultura. Ya conforme fui entrando más y descubriendo otras técnicas, pues me fui metiendo a lo digital y otras cosas, pero ya mayormente dentro de la escuela. Antes solo era como Hobby. pintura, sí, más hobby porque estaba yo en otras carreras, ¿no? Que iban alimentando como esa curiosidad o incluso los temas que iba a tocar después a través de los proyectos de artes visuales. Pero pues sí, era algo secundario durante mucho tiempo porque me tenía que dedicar a la escuela, a lo que estaba haciendo, las tareas de la carrera exigían mayor tiempo y le dedicaba menos, pero pues siempre tuve esa curiosidad de estudiar y como toda mi vida, aparte de lo que estudiara o hiciera, pintaba, investigaba, leía sobre arte, etcétera, pues en cuanto tuve la oportunidad me metí a la universidad para estudiar artes visuales. Que algunos compañeros yo veía esa naturalidad que yo sentía al pintar o al desarrollar proyectos artísticos, que aunque a veces pudiera parecer más fácil que física o algo, también se necesita una facilidad, un desarrollo, creatividad que naturalmente te vaya saliendo. Y bueno, en la pintura, dependiendo que hagas, cierta técnica y habilidades, ¿no? Que yo me di cuenta que naturalmente se me daban y que desde que yo recuerdo ha sido parte como muy mía, ¿no? Un rasgo característico mío era que todo el tiempo dibujaba, ¿no? Desde chico me recordaban así. Y grande, incluso en la carrera, pues yo rayaba mis cuadernos, ¿no? Y era una forma de concentrarme, estar dibujando y escuchando al profesor en la El proyecto actual, ¿no? Me decías que es Sí. pintura sobre agua. Sí, bueno, pues empecé a actuar desde antes con pintura sobre agua, empecé a hacerlo incluso antes de entrar a la carrera, cuando estaba en física. Empecé a ver algunas visualizaciones de fenómenos físicos, fenómenos químicos, a muestras biológicas que se observaban en el microscopio y me di cuenta que era muy parecido a los resultados de la experimentación que estaba llevando con pintura sobre agua. Ya cuando entré a la carrera, con el apoyo de algunos maestros en cuanto a teoría, etcétera, pude ya ir recopilando información, hacer una investigación mayor. La técnica viene de los japoneses y los turcos, que era una metodología de meditación, ¿no? Pero lo interesante era que justo era el proceso de meditación más un proceso artístico. O sea, no solo era sentarte a meditar, sino que era como una meditación en acción. Meditaba mientras se preparaba en el agua, pero después con los pigmentos hacían una pintura y era como el reflejo del alma, ¿no? El reflejo del espíritu, el reflejo de lo que estaba meditando el ejecutante. Entonces yo al ver estos resultados como de física y los estudios que tenía de física hago como una relación entre el conocimiento antiguo y el conocimiento actual, ¿no? Que en realidad hablan de lo mismo de muchas maneras, pero con palabras diferentes, ¿no? Una espiritualidad diferente. La ciencia no ve ese aspecto como espiritual quizás o mágico, que otros lo llaman así, pero terminan hablando de la misma fenomenología, ¿no? De la vibración, de los campos magnéticos que se refleja a través del movimiento del agua, ¿no? Que tiene ciertos patrones, sigue cierto flujo y entonces permite que la pintura se comporte de ciertas maneras y puedes reproducir esas formas, ¿no? Que tú las puedes ver incluso en el microscopio, pero también en fenómenos gigantes, ¿no? El desplazamiento de huracanes y todas estas formas que pues se llaman como fractálicas, ¿no? Que se recuperan en el microscopio, pero también se pueden observar en el macro, ¿no? Entonces de eso va la obra, de cómo a través de un proceso de meditación y a la vez artístico puedes reproducir estas formas que la ciencia observa y cómo hay una relación entre la ciencia, el arte y la meditación. ¿Tienen título tus obras o...? No, todos son más bien el proceso, ¿no? O sea, intento hacer todo el proceso de la preparación, el agua, preparar los pigmentos, utilizo pigmentos naturales, ¿no? Hay personas que esta técnica la utilizan industrialmente para los militares o algunas pinturas como acrílicas o sintéticas que flotan sobre el agua y pintan carros o hacen cosas así, ¿no? Pero pues la intención es completamente diferente, ¿no? Y en realidad venía de este proceso como meditación y pues mira, puedes
obtener diferentes formas, ¿no? O algunos patrones de movimientos que se pueden ver en algunas piedras, o el mismo humo, los ríos. Y una pregunta igual y muy personal. Sí, claro. ¿Tú la visualizaste en la cabeza antes de verla aquí en el papel? Ok. Pues... ¿O realmente fue algo...? Tú reconoces algunas formas, ¿no? A través de la experimentación te das cuenta que puedes obtener ciertos resultados dependiendo la densidad, dependiendo la manera en que dejas caer la pintura en el agua, los movimientos que tú haces. Tú también puedes ir moviendo con algunos palos de bambú, voy moviendo el agua, etc. Y a través de la práctica o de la experimentación te das cuenta de que puedes obtener algunos resultados, aunque siempre hay esa comunicación con el agua, ¿no? El agua también participa. Sí. Y a veces todo es un movimiento y el agua puede fluir un poco más el movimiento o algo así. Es como la conversación que tienes, ¿no? Con el medio. Entonces hay movimientos que ya tengo en la mente o intenciones que tengo, ¿no? Algunas cosas yo ya sé cómo van a reaccionar y otras a veces dejo también que la experimentación gane, ¿no? Dejo caer un punto que no haya hecho y quiero ver cómo reacciona y cómo va a empezar a combinarse la pintura. Le preguntaba que si eran pigmentos en polvo o en tinta. Sí, o sea, es que... pintan con óleo, acrílico, acuarela, ¿no? Pero eso lo hacen con pigmento. El pigmento es un polvo que viene puede ser natural, ya hay sintéticos, minerales, animales, ¿no? Entonces yo ahorita estoy utilizando el negro porque el alto contraste también era como un método que utilizaban para la meditación. Los japoneses utilizaban la tinta china que viene de la India y con papel arroz levantaban sus meditaciones, y entonces también el alto contraste, lo que hacían de la pintura zen, que era como tinta china y para meditar, pues también tiene esa base del alto contraste como un proceso cerebral que ayuda a la meditación, a la concentración, a observar. Entonces utilicé el pigmento negro de humo y así en polvo lo mezclo con diferentes medios, algunos líquidos, algunos barnices, y entonces ya flota sobre el agua y se obtienen diferentes calidades y tonalidades, ¿no? Entonces me dices que este óleo lo metes directamente en tu... Si el pigmento ya con algún barniz o algo se coloca sobre el agua y ya empiezas a hacer tú la composición, a pintar sobre el agua literalmente, y después ya tú decides si lo quieres levantar sobre papel, que este es un papel de algodón, o si lo quieres levantar sobre un bastidor, que este es un bastidor tradicional de pintura. Y otra propuesta que tengo para un museo, para una exposición, es no levantarlo, ¿no? Sino dejar la pintura literal sobre el agua y que la exposición sea pues de pinturas sobre el agua. Líquidas, ¿no? Ajá, sí, sobre el agua. ¿Y esa exposición para cuándo? No sé, pues estamos ahorita, hay como pláticas con algunos pintores de aquí de la ciudad que buscan hacer una exposición de pintura con esta justificación hacia la ciencia, la meditación, esa como interdisciplina que puede haber, o incluso transdisciplina, ¿no? Que ya es cuando se pierden los límites y ya no sabes en qué pertenece, pero pues es lo interesante de este tipo de cosas, ¿no? Que llegas a un punto en donde te das cuenta que convergen todos esos conocimientos y no es tan marcada la frontera como la tenemos en nuestra mente de física o ciencias duras, exactas, y artes y metafísica y meditación y todo, sino que llegan a un punto donde convergen, ¿no? Entonces esperamos pronto que sea la exposición. Sí, entonces ahí estaremos pendientes. Sí, claro. Entonces esto podría decirse como una nube de pensamientos, ¿no? Una cuestión de pensamientos líquidos. Sí. Me da risa porque de hecho, los turcos le llaman Ebru a esta técnica, y Ebru se llama pintar sobre una nube. ¡Ay, qué loco! Sí, pintar sobre una nube. Entonces, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Está padrísimo muchas esto. Muchas gracias. Me imagino que el negro es el clásico, ¿no? ¿Hay otros colores u otras...? Los turcos lo hacían con varios colores, ellos utilizaban muchos colores. Los japoneses sí era negro por la tinta, ¿no? La tinta china, puro negro. Pero los turcos utilizaban pigmentos muy bonitos, de plantas, de tierras, utilizaban unos cafés, unas arenas muy bonitos para hacer sus papeles. Ellos utilizaban muchos colores. Yo ahorita, por la justificación que te digo de meditación, intento hacer eso del contraste con el negro, pero los turcos sí utilizaban pigmentos de muchos colores, y se puede hacer con cualquiera. Puedes comprar también los pigmentos de otros colores, haces tus mezclas y funciona perfecto. Unos tienen un año y otros tienen más, ¿no? Sí, todos estos sí son casi del mismo tiempo, como un año más o menos. Y por ejemplo, en cada meditación, ¿como cuánto tiempo te toma?
Sí me tardo. Hay veces que solo hago uno por sesión, ¿no? Y entonces me puedo tardar como 3 horas en esa sesión en lo que hago todo y antes y luego pintar y luego estar ahí observando, haciendo la composición y hasta después ya hacer como levantarlo con papel o con el lienzo. De repente parecieran mapas, ¿no? Desde el satélite y de repente pareciera incluso la sangre, ¿no? Claro. Sí, fui a la Facultad de Ciencias. Ajá. Y me mostraban unos cortes de algunos tejidos de ratón y cosas así, y son muy parecidos a estas formas. Sí, o sea, ¿cómo no? Cuando hacen los físicos desde las estrellas, ¿no? Hasta los átomos. Exactamente. Mira, aquí antes tenía un muestrario más pequeño y me enseñaban algunas muestras como de ratón y todo esto, y era idéntico a esto. Y lo increíble es que ninguno se repite. Exacto. Se parecen, pero antes los turcos lo hacían también para hacer sellos, o sea, documentos oficiales. Hacían la impresión y entonces como no se podía repetir, cada documento oficial era único, ¿no? Y era como una especie de sello. Ya al ver los patrones o el trabajo que se había hecho, sabían de qué delegación venía, como una huella digital. Qué gobernador había mandado a hacer ese documento, porque tenía a su trabajador que hacía esta especie como de huella digital, como dice, que es única, irrepetible y que aseguraba que fuera el documento oficial antes de utilizar antivirus. Y ya te quedan. Pero eso sí está muy, muy específico, ¿no? Como que casi pareciera un mapa Sí. ¿No? Sí, Cuando vio la de ciencias, que te enseñé, de aquí, me dijo, no, mira esto, y me empezó a hablar de algunas formas orgánicas de los ratones, que todos tenemos, porque los ratones, los tejidos son muy parecidos a los humanos, entonces se observa casi lo mismo, por eso trabajan con ratones ellos. Sí, no, esto, te digo, parecieran incluso mapas de estrellas o mapas de aquí de la Tierra, o como dices tú, ¿no? Cortes orgánicos. Sí, esa es la intención, justo esa es la intención. Ok, bueno. De lo grande a lo pequeño. Bueno, entonces seguimos aquí en Be Happy. Muchísimas gracias, Leo. Gracias. Por enseñarnos una muestra de tu trabajo y muchísimas felicidades, ¿no? Muchas gracias. Pronto veremos más talento mexicano. Claro, sí, hay mucho talento, claro que sí. Yo soy Leonardo Guerra, estudiante de Artes Visuales en la Ciudad de México. #BeHappy Costa Rica.